profesor, ¿cómo está? Muy bien, Vanessa, y espero que en casa también lo estén. Este programa es producido por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Qué bueno ver que te está gustando el curso de física, Vanessa! Acabas de mencionar una palabra que tiene mucho que ver con el tema de hoy, la velocidad. Recordemos que en programas anteriores mencionamos que la velocidad es una magnitud física. Es verdad, y esta magnitud, según su origen, se pueden dividir en dos, en fundamentales y derivadas. Pero también existe otro tipo de clasificación para las magnitudes. Ahora, Vanessa, te hago una pregunta. ¿Tú sabías que la velocidad y la rapidez no son lo mismo? Uy, profesor, la verdad es que yo he utilizado esos términos para decir lo mismo, como por ejemplo, el carro va muy rápido o el carro va a toda velocidad. Bueno, Vanessa, puede que en alguna ocasión eso haya estado bien, pero en otras no. Así que presta atención porque voy a explicar brevemente en qué consiste la diferencia entre ambos términos, para luego pasar con el tema principal de hoy. ¿Estás lista? Estoy lista. Perfecto. Vamos a utilizar el ejemplo de los carritos, solo que esta vez vamos a ser más exactos. Tenemos dos carros que están recorriendo una autopista en sentido contrario. Ambos están separados 100 metros, pero ambos también están recorriendo una distancia de 10 metros cada segundo. Observa, es evidente que la rapidez de ambos carros será de 10 metros por segundo. Sin embargo, utilizaremos este dato para hallar la velocidad. Recordemos que la magnitud velocidad debe estar expresada como un vector para que sea definida. Esto se da gracias a que la rapidez está expresada en función de la distancia y la velocidad en función del desplazamiento. Profesor, por lo que veo voy a tener bastantes apuntes en mi cuaderno de física. Ahora, ¿qué le parece si no perdemos más el tiempo y conocemos más de estos vectores que tienen magnitudes? Anteriormente habíamos dicho que las magnitudes eran importantes para la medición de propiedades de los cuerpos y de los fenómenos físicos, obviamente. También dijimos que podían clasificarse en fundamentales y derivadas. Sin embargo, estas mismas magnitudes pueden clasificarse de otra manera, basándonos en su naturaleza. Así es, las magnitudes físicas pueden clasificarse por su naturaleza como escalares y vectoriales. Ahora bien, las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas con un número y su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, al referirnos a la masa de un mueble, podemos expresarlo simplemente como 80 kilogramos. Recordemos que el Sistema Internacional recomienda escribir con letras minúsculas las unidades de medida. De esta forma, vemos claramente que la magnitud de masa queda totalmente definida con el número 80 y su unidad kilogramos. Otros ejemplos de los tipos de magnitud escalar son el tiempo, el área, la temperatura, la longitud, la densidad, la rapidez, entre otros. Por otra parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de un número y de una unidad de medida, indican qué tanto es. Necesitan también de una dirección, pues esto indica hacia dónde va, para quedar completamente definidas, y se representan mediante vectores. Algunos ejemplos de los tipos de magnitud vectorial son la fuerza, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, entre otros. Cuando requerimos aplicar fuerza sobre un cuerpo, debemos tomar muy en cuenta hacia dónde se dirige dicha fuerza. Y precisamente para lograrlo utilizamos los vectores. Pero, ¿sabes qué es un vector? Te explico. Esta es una herramienta matemática que se representa gráficamente mediante un segmento de recta orientado, o en otras palabras, una flecha. Pero eso no es todo, porque estos vectores cuentan con dos elementos principales, módulo y dirección. En física, los vectores se utilizan para representar gráficamente las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos empujar un armario, entonces tendríamos que aplicar cierta fuerza en una determinada dirección para que éste pueda moverse. De esta manera, el suceso se podría graficar como una persona tratando de empujar el mueble aplicando una fuerza de módulo 10 Newton y también con un vector, o sea una flecha, saliendo de las palmas de la persona hacia el mueble. Entonces, tomando en cuenta otro ejemplo, si yo dejo una pelota sobre la mesa, podríamos decir que ésta se encuentra aplicando una fuerza de 9 newtons sobre dicha superficie. Y además tendríamos que graficar un vector saliendo de la pelota, dirigiéndose hacia la mesa y ubicarlo justo en la superficie de contacto. Así es. Y más adelante, cuando lleguemos al tema de dinámica, veremos que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este nos responde con la misma fuerza y con un vector en sentido contrario. Sin embargo,
Aún quedan algunas cosas más por aprender hoy acerca de los vectores, así que continuemos. Sí, profe, pero ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si ahora vienen dos amigos y me ayudan a empujar el mueble de antes? ¿Se agregarían dos vectores más al sistema o solo seguiría existiendo el del principio? En este caso, si vienen dos amigos más y por consiguiente aplican dos fuerzas más, entonces tendremos que graficar dos vectores más en el sistema. A su vez, todos estos se sumarán y obtendremos una única fuerza y vector que reemplazaría a las aplicadas por ti y tus amigos. Comprendo. Además tengo entendido que si estos vectores viajan en la misma dirección, entonces se sumarán sus magnitudes. En cambio, si los vectores viajan en direcciones opuestas, los módulos de estos se restarán. Así es. Y utilizando el ejemplo de antes, ahora supongamos que viene otro amigo y empieza a empujar del otro lado del armario con una fuerza igual a la tuya. Si tú estabas aplicando una fuerza de 10 Newton y tus dos amigos 8 Newton cada uno, entonces podría representarse esto como 3 vectores o flechas, saliendo de las palmas de ti y tus amigos hacia el mueble, cada uno con sus respectivos módulos y sus respectivas direcciones. A su vez tendríamos otro vector saliendo del último amigo en dirección opuesta. De esta forma sumaríamos los 3 primeros vectores de nosotros, con un resultado de 26 newtons. Y a este le restaríamos el valor de 10 newton del último, obteniendo como resultado final un vector en la misma dirección a la que van ustedes, con un módulo final de 16 newton. Qué increíble este tema de los vectores. Al final siempre están en todos lados, ya que los cuerpos ejercen fuerza unos sobre otros o sobre sí mismos, ¿verdad? Correcto, pero recuerda que aparte de la fuerza también existen otras magnitudes que requieren de un vector, por ejemplo, la velocidad. Eso es cierto, profesor. Ahora que ya sé que la velocidad siempre necesita un vector, tiene mucho sentido que siempre necesiten de una dirección, gráficamente hablando. Exacto, y ya que estamos hablando de todo esto de los vectores, déjame mostrarte con un sencillo experimento cómo es que los vectores pueden tomar una sola dirección y sumarse entre sí. Trajiste todo lo que te pedí, ¿cierto? Sí, profe, traje todo. Aquí tengo un carrito, una cinta de embalaje, plumón, soldaditos de juguete y una tabla de madera. Perfecto, ahora lo que debes hacer es: toma 2 trocitos de cinta y lo colocas en forma de X en cada extremo de la cartulina. Lo siguiente será designar como punto A y punto B a cada una de las X. Luego, toma tu plumón y marca punto A o punto B en cada una de las X. Por último, coloca el carrito en el punto A. Ok, este será el punto A y este será el punto B. ¿Todo listo, Vanessa? Sí, profe, ya puse las cintas en forma de X y también marqué con un plumón el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué es lo que haremos con el carrito y los soldados? Pues los soldados los usaremos en un ratito. Por el momento, te explicaré de qué forma se pueden manifestar algunas de las magnitudes vectoriales en el recorrido del carrito. Por ejemplo, si con tu mano mueves el carrito del punto A al punto B, nos daremos cuenta que adquiere una dirección, la cual podremos graficar en un papel o podemos imaginarla como un vector o flecha, que se dirige del punto A al punto B. Entiendo, entonces la fuerza necesaria para que el carrito se mueva, la aceleración con la que comienza su recorrido y la velocidad que posee en cada instante, todas ellas son vistas como flechas llamadas vectores que usted mencionó antes, ¿verdad? Claro, inclusive como extra podemos mencionar a la fricción que ejerce la superficie sobre las ruedas del carrito. Esta fricción puede graficarse como un vector en sentido opuesto al movimiento debido a que su función es obstaculizar al carrito. ¡Qué interesante! No sabía que intervenían tantas magnitudes en un simple recorrido de un carrito. Pero ahora que me acuerdo, el propio peso de un cuerpo también funciona como una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Efectivamente. A continuación, para poder apreciar mejor los vectores que representan a la fuerza llamada peso, dejaremos quieto el carrito en el centro de la cartulina y sobre este pondremos 2 soldaditos de juguete. Con esto podrás observar que los 3 cuerpos ejercen cada uno una fuerza hacia la cartulina,
que sería igual a sus respectivos pesos. Estas fuerzas pueden ser graficadas y sumadas como vectores, para así obtener un único vector resultante de todo el conjunto. ¿Y qué pasaría si una fuerza o un vector que va en contra del movimiento resulta ser de igual magnitud? Muy simple. Para que entiendas esto, utilizaremos la tabla que trajiste y la pondremos parada sobre la mesa. También pondremos el carrito pegado a la tabla de manera que se vea como si se hubiese chocado. Muy bien, ahora lo que haremos es simular que tú empujas con una mano el carrito hacia la tabla aplicando una fuerza de 10 newtons. Por el otro lado, yo empujaré la tabla con mis dos manos simulando aplicar fuerzas diferentes con cada una. La primera aplicará, por ejemplo, 2 newtons y la otra 8 newtons. De esta forma y mediante el gráfico de las fuerzas podremos apreciar las distintas direcciones de los vectores. Es cierto, profe. Por ejemplo, un vector con magnitud de 4 newtons surgiría de la fuerza que ejerce mi mano hacia la tabla. De igual manera habría dos vectores dirigiéndose de las palmas de usted hacia dicha tabla, claramente en sentido opuesto. Exactamente, tendríamos que restar los vectores que están opuestos. En este caso, los 2 newtons y 8 newtons que yo ejerzo, menos los 4 newtons que tú ejerces sobre el carrito hacia la tabla. Esto daría como vector resultante a 6 newtons en sentido contrario al movimiento que tú y el carrito ejercen sobre la tabla. ¡Genial! De verdad, si estos vectores se pudieran ver con nuestros ojos, todo parecería un garabato, ya que están en todas partes. Tú lo has dicho, Vanessa. Ahora vayamos con los fisidatos. Vanessa, está genial ese carrito. ¿Dónde lo has comprado? ¿Verdad que sí, profe? No es mío, es de mi hermano. Mis papás se lo regalaron por su cumpleaños y le pedí muy amablemente que por favor me lo preste para el programa del día de hoy. Ajá. Él aceptó, pero con la condición de que se lo regrese tal y como está. Comprendo, Vanessa. Lo que pasa es que el experimento del carro me hizo recordar mucho que los vectores, de los cuales acabamos de hablar, pueden servir para aclarar cómo sucedió un accidente automovilístico. ¿En serio, profe? Seguro es porque los vehículos se chocan a una determinada velocidad aplicando cierta fuerza uno sobre el otro. En ese caso, podríamos saber a través de los vectores los puntos en los cuales el impacto fue mayor sobre cada vehículo. Así es. Y no solo es eso, pues los vectores también se utilizan en las construcciones para determinar su centro de equilibrio y todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Veo entonces que es muy importante. Y pensando en esos ejemplos, se me ha ocurrido que tal vez los aviones también podían utilizar vectores para evitar chocarse unos con otros, ¿verdad? Así es, pues los aviones siempre están registrando su dirección y ruta a los centros de comando para así evitar chocarse en pleno vuelo, porque si no fuese así, viajar sería catastrófico. Bueno, Vanessa, espero que todos estos ejemplos sobre la aplicación en la vida real de los vectores te haya servido para entender más el tema. Ahí va la primera pregunta. Algunos ejemplos de magnitudes escalares son: A. Distancia, trabajo y longitud. B. Área, tiempo y velocidad. O C. Temperatura, desplazamiento y potencia. Creo que la respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien, estuviste muy atenta. Ahora pongamos la siguiente pregunta en contexto para que puedas contestar. Si sobre un costal de papas que ejerce 20 newtons sobre el suelo se le coloca una bolsa de limón con un peso de 5 newtons, ¿cuánto será el módulo del vector resultante de ambos? A. La magnitud resultante del sistema será 15 newtons. B. El vector resultante de ambos cuerpos tendrá como módulo 25 newtons. C. Los vectores de ambos se contrarrestan y ya no existiría ningún vector resultante. Ya me acordé, la respuesta correcta es la alternativa B. Perfecto. En este caso no hubo ningún vector en sentido opuesto, por lo que solo hizo falta una simple suma. Ahora veamos un resumen de todo lo que vimos el día de hoy.
Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, tuvimos como tema las magnitudes escalares y vectoriales, concepto y adición de vectores. Comenzamos diciéndote que las magnitudes físicas pueden clasificarse por su naturaleza como escalares y vectoriales. Te dijimos que las magnitudes escalares son aquellas que se quedan completamente definidas con un número y su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, al referirnos a la masa de un mueble, podemos expresarlo simplemente como 80 kilogramos. Otros ejemplos de este tipo de magnitud son el tiempo, el área, la temperatura, la longitud, la densidad, la rapidez, entre otros. Por otra parte, recordemos que las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de un número y de una unidad de medida, necesitan también de una dirección para quedar completamente definidas. Por lo que, como su mismo nombre lo indica, se representan mediante vectores. Algunos ejemplos de este tipo de magnitud son la fuerza, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, entre otros. Luego, definimos al vector como una herramienta matemática que se representa mediante un segmento de recta orientado, o en otras palabras, una flecha. Además, estos vectores cuentan con dos elementos principales: módulo y dirección. En física, los vectores se utilizan para representar gráficamente las magnitudes vectoriales. Además, si estos vectores viajan en la misma dirección, entonces se sumarán sus módulos. En cambio, si los vectores tienen direcciones opuestas, los módulos de estos se restarán. Luego de la explicación, realizamos un experimento con un carrito de juguete para explicar la forma en la que se manifiestan algunas magnitudes vectoriales en el recorrido, llegando a la conclusión de que son varias las magnitudes que intervenían. Por otro lado, en los Fisidatos vimos cómo los vectores pueden servir para aclarar lo ocurrido en accidentes automovilísticos, ya que a través de ellos se pueden conocer los puntos en los cuales el impacto es mayor sobre cada vehículo. Pero, además vimos que los vectores también se utilizan en las construcciones para determinar su centro de equilibrio y las diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por último, vimos que los aviones están siempre registrando su dirección a los centros de comando para así evitar chocarse en pleno vuelo. Bueno, Vanessa, hemos aprendido todo lo necesario sobre las magnitudes por hoy. Es verdad, todo lo que aprendimos sobre vectores me va a ayudar muchísimo para poder resolver los ejercicios que se vienen. Exacto, y no te olvides de repasar la clase del día de hoy para que estés preparada para los temas que se vienen. Lo voy a tomar en cuenta, profesor. Ahora sí, me tengo que ir. ¿Te parece que